Neurona errante. Neurona errante, traduciendo la complejidad para que resuene en tu mente. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio de Neurona errante, el espacio donde lo microscópico, lo cósmico y lo intangible se cruzan para desafiar nuestra forma de pensar la ciencia. Hoy nos adentramos en una dimensión fascinante, los materiales que casi no existen en volumen, pero podrían redefinir el futuro. Desde estructuras de un solo átomo de grosor hasta simulaciones que predicen el comportamiento de lo que aún no se ha fabricado. ¿Qué tienen en común un átomo de carbono, una estrella binaria y un laboratorio en condiciones extremas? Todo eso vive y respira en la trayectoria de nuestra invitada de hoy, Angie Dávila, física ecuatoriana de la Universidad Yachtay, investigadora en simulación computacional de materiales bidimensionales, divulgadora científica y exploradora de los límites de lo posible. Angie ha trabajado desde Ecuador hasta México, combinando el poder del cálculo cuántico con el asombro de mirar el cielo. Su trabajo con materiales como el grafeno nos invita a pensar en futuros donde la tecnología se diseña desde lo invisible. Y aunque no puede contarnos todos los detalles de su investigación, porque la ciencia también tiene secretos, hoy nos regalará ideas que pueden inspirar a la próxima generación de científicos y científicas, o simplemente hacernos ver lo cotidiano con otros ojos. Angie, qué honor tenerte aquí. ¿Cómo te sientes de estar en Neurona errante? Hola a todos. Muchas gracias, Mabe, por la invitación. La verdad es que me siento muy contenta de poder participar y poder compartir con todos ustedes. Creo que es una muy buena oportunidad para poder dar a conocer lo que haces y más que todo inspirar a más personas a hacer lo que se proponga. Gracias por la oportunidad. Más bien el gusto es nuestro de tenerte aquí con nosotros y pues en Neurona errante creemos que cada idea científica, por pequeña que parezca, puede generar una onda expansiva, como el aleteo de una mariposa que desata una tormenta. Por eso cada episodio sigue una estructura en fases, como una reacción en cadena del conocimiento. Hoy con Angie recorreremos 3 momentos clave. La fase inicial, donde todo comienza, de cómo se forma una mente científica que inspira a alguien a estudiar lo invisible, y aquí conoceremos su historia, su vínculo con la física y los conceptos básicos que sostienen todo lo que viene después. Pasaremos por una fase invisible, en donde es el momento donde la teoría y la práctica se van a cruzar. Nos vamos a adentrar en el corazón de su investigación, desde simulaciones cuánticas hasta espectros de laboratorio, pasando por conexiones inesperadas con la astronomía. Y finalmente terminaremos con una fase caótica, donde la frontera de la ciencia se vuelve pregunta, límite, intuición. Aquí hablaremos de lo que todavía no podemos explicar, de los errores que enseñan más que los éxitos y de las ideas que parecen ciencia ficción, pero que podrían definir el futuro. Así que si alguna vez te has preguntado cómo se estudian los materiales del futuro, cómo se hace ciencia desde el sur global o cómo se piensa en estructuras atómicas para ambientes que ni siquiera hemos pisado, este episodio es para ti. La curiosidad es muchas veces el primer motor de un camino científico. A veces empieza como una pregunta sin respuesta en clases, a veces con mirar las estrellas o a veces con desarmar juguetes solo para poder entender cómo funciona. En esta fase conoceremos qué llevó a Angie a elegir la física como lenguaje para entender el mundo y cómo esa elección la llevó a explorar la materia desde su nivel más fundamental. Angie, tú elegiste este camino cuando muchas otras opciones estaban abiertas para ti. Y por eso nos nace esta pregunta de ¿qué te atrajo de la física en un inicio? ¿Qué sentiste que podías entender, crear o cambiar con ella? Bueno, esa pregunta es una muy buena. De hecho, es algo que siempre yo misma me he preguntado porque es de alguna forma interesante ahondar en ese background de qué fue lo que te motivó a realizar algo en lo que ahora te estás desarrollando. Entonces,
hace algún tiempo creo que me puse a pensar y dije, ¿cómo llegué hasta aquí? O sea, ¿cómo elegí todo este camino que estoy atravesando ahora mismo? Y pues te puedo decir que todo se remonta a cuando yo tenía 12 años. Creo que tal vez puede parecer un poco chistoso, no sé cómo decirlo, como que normal, que uno de pequeño quiere ser astronauta, quiere estudiar el espacio, subirse a un cohete, hacer cosas imposibles, por decirlo así. Entonces yo creo que esa motivación estaba tan arraigada a mí que de alguna forma yo decía, o sea, yo puedo hacerlo y yo tengo que hacerlo, claro, yo voy a lograr esto cuando sea profesional, ajá, y voy a ser astronauta. Entonces, recuerdo que en esa corta edad que es como que uno está de curioso, ¿no? Buscando, como que hasta se obsesiona de, ya sea de música, de cualquier cosa que te guste mucho. Yo me obsesioné con todo lo que tenía que ver con el espacio, con cohetes, con el universo en general. Entonces lo que yo hice fue meterme en internet a buscar qué debo estudiar para poder ser astronauta, pero que hay aquí en Ecuador. Y bueno, lo que encontré fue que puedes estudiar física, química, biología, matemáticas, obviamente ingeniería aeronáutica y bueno, otras cosas más. Pero en general todo lo que se relacione con la ciencia. Y bueno, pues yo dije, wow, química no me convence. Creo que por la parte de los planetas, la astronomía y todo ese tipo de términos, creo que se relaciona más con la física. Y bueno, así fue pasando el tiempo, como que yo trataba de expresar mi motivación y mi gusto por la astronomía y este tipo de cosas a través de diferentes áreas, como por ejemplo la artística, hacía cuadros, pinturas, dibujos y bueno, literalmente todo, ya sea de exponer algo o presentar algún trabajo, era el universo, los planetas, el astronauta y que no sé qué. Y bueno, se puede decir que yo trataba como que de meterle, de llevar un poco ligada esta parte de la astronomía con lo que yo estaba viendo en ese momento y formar ahí el vínculo, siempre llevarlo conmigo. Entonces, bueno, llegó el día en que ya, física, pues llegó la hora de estudiar física. Yo lo que hice fue buscar en el internet cuáles son las universidades que ofrecían la carrera de física en el Ecuador. Y pues ahí encontré Yacha, y encontré la ESPOCH y la Politécnica. Y la San Francisco, pero bueno, me enfoqué en las públicas. Entonces, se puede decir que el sueño de una niña de 10, 11 años fue lo que me motivó a ser lo que soy ahora. Y de alguna manera también estar rodeada de la curiosidad de mi papá. Bueno, a él le gustaba mucho este tipo de cosas del espacio, que el universo, que las estrellas, y que le gustaba ver este tipo de documentales. Yo no sé si cuando yo era pequeña él hablaba de eso o veía, pero de grande a veces sí, cuando yo era más grande sí comentaba como que, y que los planetas y que no sé qué. Entonces, de alguna manera él me enseñó inconscientemente ese tipo de cosas. Uh-huh. Y toda la historia que nos cuentas que desde niña tuviste esta pasión específica por la física y pues en toda historia científica hay un momento también de revelación, en donde puede ser un experimento, una clase, pero que siempre va a marcar un antes y un después dentro de tu carrera como tal. Y pasando ya a tu carrera, para quienes hoy están buscando su camino, estas historias importan muchísimo. ¿En tu carrera hubo algún punto de quiebre, algún momento que recuerdes con claridad y dijiste, esto es lo que realmente quiero hacer con mi carrera? Yo creo que, bueno, nunca hubo como que un cambio de opinión,
por lo menos con respecto a cambiarme de carrera, no, yo sabía que quería estudiar física. El punto es la especialización, creo que ahí viene como que un poco la duda, esa idea disruptiva de, materiales, o astronomía, o astrofísica, bueno, que es casi lo mismo, hay computacional, bueno, muchas cosas que puedes hacer, cuántica. Entonces, yo creo que eso fue lo que más ahondaba en mi cabeza, como que, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer realmente? ¿Por qué? Porque a partir de quinto semestre fue como que, bueno, yo empecé en un grupo de investigación de materiales, bueno, más por la parte computacional y la estructura electrónica de los materiales. Yo dije, está interesante, me gusta hacer esto. Se puede descubrir a través de las simulaciones cuáles son las propiedades de un material que no conoces. Pero yo decía, no sé, pero puedo estudiar estas propiedades de los materiales aplicado, no sé, a los materiales que se usan en los cohetes o la superficie de la luna, de qué está compuesto o no sé, de diferentes planetas. Creo que se puede hacer un análisis de la composición química con diferentes tipos de simulaciones, ya que no podemos traer muestras. Y bueno, el punto es que yo no podía desenlazarme de algo del espacio. Entonces, yo creo que siempre me vaya por un lado o por el otro, siempre sabía que quería algo de astrofísica. Y bueno, más específicamente algo que se puede decir que me enamoró, ya decir, no, yo en la maestría tengo que estudiar algo de astro. Fue cuando yo me fui de pasantía a México. Entonces, en esta pasantía era una escuela de astronomía observacional para estudiantes latinoamericanos. Y lo que yo hacía era realizar observaciones con telescopios electrónicos y un telescopio de 1 metro. Entonces yo dije, ¿de aquí soy? Yo quiero hacer esto y esto no lo cambio por nada. Es muy bonito descubrir de diferentes formas, en este caso de manera observacional, y que puedes encontrar un resultado o puedes analizar el comportamiento de un objeto celeste. Ese creería que fue el punto de quiebre, por decirlo así, que me hizo decir, no, yo elijo esto y tengo que irme por este campo. Uh-huh. Oh, qué bonito conocer esas historias y cómo fue que tomaste esa decisión, ¿no? Porque llevó, yo creo, un largo camino para poder decidirte y finalmente decir, sí, yo quiero esto, seguir esta especialidad, en este caso astronomía, porque de lo que tú nos has comentado, todo lo conectabas con la astronomía. Sin darte cuenta, todo estaba conectado con la astronomía, ¿no? Y justamente ingresando un poquito más a conocer los primeros conceptos básicos, pues uno de los campos donde más ha revolucionado la ciencia, justamente es el que nos estabas mencionando, la ciencia de los materiales. Justo el grafeno, conocemos que fue aislado por primera vez en el 2004 y en el 2010 sus descubridores ganaron el premio Nobel. Y pues desde entonces, este material ha sido llamado el material del futuro, aunque aún estamos encontrando sus mejores usos. Y tú lo investigaste desde una perspectiva muy innovadora. Y justo por eso te queríamos preguntar, ¿qué te llevó a trabajar con el grafeno y no con otros materiales? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención de este átomo de carbono en forma de panal? Ok, lo que me llevó a investigar sobre el grafeno fue específicamente que, como tú mencionaste, que es un material, decirlo así, un material del futuro. Es un material que presenta propiedades únicas que te pueden permitir la implementación de elementos electrónicos, optoelectrónicos o de almacenamiento para producir electricidad. Pero este material no se produce naturalmente en la Tierra. O sea, no es como que se ha descubierto o que se descubrió el grafeno porque surgió así en la Tierra, como decir el diamante o el grafito. No se encontró así, pero sus propiedades son muy buenas. Entonces, lo curioso, lo interesante es, o sea, si el grafeno no se produce aquí en la Tierra,
cómo es posible que se pueda producir en la parte externa de nuestro planeta, que sería en el espacio, en el medio interestelar o donde sea que se produzca o se cree este material. Entonces, eso es lo fascinante, o fue lo fascinante, lo curioso, que de hecho se están haciendo investigaciones en universidades, como por ejemplo la Universidad de La Laguna, en el Observatorio de Canarias. Ahí se está como que trabajando en un grant para poder ahondar más en este tipo de investigación. Entonces, puedo decir que la idea es específicamente de mi tutor de tesis, del profesor Julio Chacón. Él fue el que sugirió trabajar con grafeno y pues se hizo eso por todo lo que se conoce y se quiere conocer sobre cómo se produce naturalmente el grafeno en otro medio que no sea el medio terrestre. Uh-huh. Creo que ese tema parece como de ciencia ficción, la verdad, algo muy impresionante y muy fuera de lugar. Pero también queremos conocer un poco más porque enseñar ciencia también muchas veces ayuda a entender mejor, ¿no? Y pues nosotros sabemos que has sido tu mentora en olimpiadas científicas, en astronomía para niños y promotora de eventos académicos. Y enseñar ciencia es también poder construir esa comunidad. Y nosotros queremos saber qué aprendiste tú misma al enseñar, cómo te ha cambiado como científica poder explicar estos conceptos a personas que recién están iniciando. Muy buena pregunta y gracias por hacerla porque, o sea, no me había puesto a pensar en el impacto tan grande que genera enseñar a, bueno, prácticamente traducir tus conocimientos a chicos de 14 15 años, 16. Entonces, lo que tú aprendes es realmente una parte de divulgación científica, se puede decir, a traducir todas esas ecuaciones complejas y términos complejos que obviamente ellos no van a entender porque no son expertos en el área, pero que dependiendo de cómo lo expliques, ellos van a saber qué significa o cómo lo puedes implementar en los problemas o en los conceptos que están aprendiendo. Entonces, he aprendido es a traducir esos conocimientos y a tener mucha paciencia para poder trabajar con los chicos y tratar de solventar todas sus dudas, porque a esa edad los chicos son súper curiosos. Se preguntan de todo y que por qué pasa esto, y a veces estamos en un tema y se van a otro, y eso es lo fascinante, o sea, tú mismo descubres muchas cosas. De sus preguntas curiosas a ahondar mucho más allá del tema de lo que estás describiendo. Así que se puede decir que ellos también ayudan a construir la clase y ayudan a construir el conocimiento tanto de ellos como de los demás. Y bueno, eso es lo que te puedo decir. Uh-huh. Yo creo que también estos espacios son muy importantes porque muchas veces cuando tenemos esas edades no sabemos claro qué seguir en la universidad, ¿no? Porque usualmente siempre conocemos carreras que son tradicionales o hay muchas carreras que no entendemos ni que existen, ni qué hacen, ni qué puedo hacer. Una de esas creo que como mencioné al principio es la física, que a veces muchos lo vemos que es muy difícil, muy complicada, a veces hasta imposible. Pero la verdad no es así. Cuando uno siente esa pasión y va viendo cómo se va entrelazando, qué es lo que hay dentro de la física, le llama la atención y tal vez podemos tener futuros científicos o científicas que se dediquen a estas áreas específicas solamente porque alguna vez nosotros tuvimos esa oportunidad de impartirles esa charla o de conversar con ellos simplemente, ¿no? Como mencionas. Y yo creo que todo siempre nace de un porqué. Y siempre nosotros nos pasamos, creo que como científicos, preguntando por qué, por qué, por qué. Y creo que tú también te preguntaste un por qué para que salga también tu tema de tesis, ¿no? Pero Sí. algo que también nos llamaba muchísimo la atención es que tú nos habías también mencionado antes que has hecho ciencia desde Ecuador, pero también fuera del país y que tu experiencia es una muestra de que el talento no tiene geografía, pero sabemos que el camino muchas veces no siempre es fácil.
¿Qué te motivó a salir de Ecuador para poder investigar y qué encontraste fuera que te ayudó a ver tu propia formación con otros ojos? ¿Qué fue lo que me motivó? Siendo súper sincera, conocer cómo se instruye y cómo se dicta este conocimiento en astronomía desde diferentes partes del mundo, astronomía y astrofísica. A veces sí me llama la atención como que ver el nivel de educación en diferentes países, o sea, obviamente es muy marcado y eso me sirvió para darme cuenta también de que en Yachay estamos al nivel de otros países, ya sea México, Guatemala, Colombia. Creo que ellos más que nadie, por ejemplo, México, tienen muchos observatorios. Trabajan de la mano con el Observatorio Astronómico Nacional de San Pedro Mártir, que queda en Ensenada. También trabajan con la Universidad Nacional de México, donde tienen el Instituto de Astronomía. Entonces, es como que se puede decir que es un país que está preparado en este tema y, o sea, qué mejor que recibir ese conocimiento de gente que ha trabajado en eso desde hace muchos años, porque no son instituciones privadas, entonces ellos han recibido apoyo público para poder construir todo lo que pude ver porque tenían museos. Fuimos a una parte del Instituto de Astronomía en donde estaban construyendo un telescopio, una parte de un telescopio porque era súper gigante. Y ese le iban a usar, me parece, bueno, yo fui allá en el 2023, no recuerdo si fue para el 2025, o sea, este año, o 2027 que estaban construyendo eso. Entonces puedes ver cómo todo lo que tú leías en internet, ingeniería aeronáutica, ingeniería en tal cosa, o físicos, o químicos, etcétera, cómo aplican todo ese conocimiento que solo lo aprendes en teoría, pero ya lo están aplicando, lo están haciendo. Y de alguna forma tú ves eso y dices, ah, yo podría hacer esto algún día, entonces voy por buen camino. Creo que visitar diferentes países y adentrarte un poco más en estos temas te abre muchas puertas internas, se puede decir, de qué es lo que realmente quieres hacer y también cómo lo vas a hacer. Ujú. Sí, qué interesante. Y creo que la mayoría de los avances en ciencia de materiales o ya no se dan únicamente en un microscopio o una campana de laboratorio, se dan también en código, en modelos computacionales, en simulaciones que predicen comportamientos antes de que existan físicamente. Y en esta fase vamos a cruzar ya ese umbral entre lo observable y lo modelable. Y justo aquí, usar simuladores como BASP o DFB+, permiten estudiar las interacciones entre átomos con precisión cuántica. Desde la energía libre hasta las bandas electrónicas, se puede predecir si un material será conductor, aislante o fotocatalítico. Y en tu investigación, esto es de día a día. Y nos gustaría saber qué tipo de propiedades buscas predecir en una simulación y cómo decides si ese modelo computacional va a ser suficientemente realista. Es una muy buena pregunta. Em, bueno, lo que yo hacía era trabajar con modelos de materiales como por ejemplo sulfuro de niobio combinado con diferentes átomos de la primera columna de la tabla periódica. Entonces, ¿cómo se ve afectado este compuesto añadiendo un átomo diferente? Como, no sé, litio, luego cesio, luego diferentes átomos. Y bueno, lo que nosotros tratábamos de ver es que dependiendo de este cambio de la interacción atómica, del número de electrones y también del tamaño del átomo como tal, lo que se buscaba era ver si el material iba a ser conductor, iba a ser aislante, si este material iba a presentar problemas, se puede decir, al momento de combinarse, porque obviamente no todos los elementos forman enlaces entre sí, hay unos que no se pueden combinar. Como, bueno, pongamos un ejemplo muy simple, los gases nobles con cualquier elemento.
Entonces, eso era lo que se buscaba encontrar por medio de las simulaciones. Porque, bueno, básicamente lo que se hace es encontrar la, bueno, energía de corte, ecuación de estado, la relación con la presión, temperatura, etcétera. Pero especialmente el backup, que, bueno, te permite ver si es aislante o conductor. Entonces, lo que tú notas al momento que vas realizando todos estos cálculos, hay una parte en donde tú ves cuál es la interacción entre los átomos. Como ves, la parte realista es que los átomos no deben estar unos tan cerca de otros. Y hay veces en que tu estructura, vamos a usar la palabra de que explota o se desalinea. Entonces, obviamente esa estructura no funciona, ya sea porque se necesita una mayor distancia entre átomos, dependiendo de lo que vayas a hacer, si vas a hacer defectos o si vas a realizar una superficie, tienes que aumentar la distancia entre los planos, entonces ahí es donde aumentan las variables. Y bueno, tú puedes ir cambiando y si mismo no funciona con tal distancia o con tales parámetros, tienes que descartar el uso de esos parámetros y bueno, ver el que más se adapte a que funcione tu estructura. Entonces, así es como básicamente podemos ver si la simulación es factible, si funciona o se descarta. Ujú. Justamente habías mencionado que existen diferentes parámetros. ¿Hay parámetros que son siempre generales o estándares o siempre va a variar dependiendo de los materiales que estés usando? Sí hay parámetros estándar, que es la energía de corte del material. Luego, esa energía la necesitas para usarla en los otros cálculos. Tienes que buscar los puntos K. Eso también lo necesitas para construir tu siguiente archivo que vas a usar para el siguiente cálculo. Entonces, es como una cadena de cosas. Y por eso son parámetros estándar o que se utilizan siempre. Luego ya como que en la parte final ya depende de con qué tipo de material estás trabajando. Por ejemplo, si, no sé, al momento de realizar el plot de la densidad de estados, ahí tú vas a poder ver la banda de valencia, la banda de conducción, cómo se comportan los electrones en este material, pero también puedes ver que existe un espacio entre esas dos bandas. Hay veces en que puedes ver eso, hay veces en que no. Cuando tú ves eso, es porque el material es, bueno, no es conductor. Dependiendo de la distancia que forma ese espacio, que se mide en electronvoltios, en energía, tú puedes definir si el material es semiconductor o es aislante completamente. Entonces, si tú quieres que ese material sea un conductor o se convierta en un semiconductor, tú haces cambios en la estructura o aumentas un nuevo elemento o realizas defectos o bueno, puedes hacer un sinnúmero de cosas en esa estructura, como es una simulación, puedes jugar con eso. Ujú. Entonces, esa es eh, las cosas que se pueden hacer con las estructuras en las simulaciones. Cambiando un poquito de tema y adentrándonos un poquito más en cuando trabajaste tú en los observatorios analizando estrellas binarias y en simulaciones de materiales atómicos, a simple vista vemos que son mundos diferentes, pero ambos se basan en poder interpretar lo que son señales. Espectros, luz, comportamiento, ¿no es acaso lo mismo mirar una estrella que un átomo? Pero bueno, lo que queremos preguntarte aquí es de cómo ha influido tu paso por la astronomía en forma de hacer ciencia. ¿Crees que hay metodologías o intuiciones que se comparten entre estudiar lo inmenso y lo ínfimo? Sí, precisamente, sí la hay. Sí hay ese mundo macro que se puede estudiar de forma microscópica, que de hecho hay cosas en el mundo macro, hablando del universo, que necesitas ir de la mano de la cuántica o del mundo pequeño para poder explicarlo.
Bueno, por eso mírense la película de Interestelar. Ahí explica muchas cosas, pero sí. Como que he tomado, se puede decir que, o sea, yo relaciono, ¿no? El uso de los telescopios con los microscopios. O sea, es como que uno lo apuntas hacia arriba y el otro lo apuntas hacia abajo. Y, o sea, es increíble ver cómo puedes tener tu propio universo de manera pequeñita, en átomos, en bacterias, etcétera, pero puedes tener como que una interpretación más grande de todo eso en el cielo. Entonces, bueno, esa es como que la primera comparación. La segunda, como lo mencionaste también, es una forma de hacer la detección de planetas a través de láseres o a través de diferentes técnicas, como, bueno, en el mundo micro se usa la espectroscopía Raman, FTIR, el UVBs, que es un espectrómetro también. Bueno, ahí es como que se clasifican diferentes formas de estudiar los átomos a través de diferentes técnicas, como por ejemplo uno usando las vibraciones, el otro, bueno, simplemente el tamaño. Así también hay en lo macro, bueno, usas los telescopios como para hacer lo básico, observar, pero también existen diferentes formas de detectar las formas de radiación, la emisión de ondas. Y dependiendo de eso te permite reconocer de qué tipo de estrella se trata. Y bueno, algo adicional a eso es también las cámaras fotográficas, esas cámaras que nosotros vemos así como que así chiquitas y que nos sirven para guardar recuerdos. Algo así también se usa en la parte de los telescopios y la astrofísica, pero es incorporando un dispositivo CCD que sirve como tomar una foto, pero lo que haces es capturar fotones de lo que tú estás observando para poder reproducir lo que se está viendo en el telescopio, ya sea una estrella, un planeta, pero obviamente no es como solamente tomar una foto, sino que necesitas de que transcurra un periodo de tiempo largo, porque como tú sabes, las estrellas o cualquier cuerpo celeste se encuentran en movimiento constante, cada uno tiene su periodo, entonces, por eso es que se tardan tantas horas, tanto tiempo, porque no necesitas solo una, ni dos, ni tres, ni cuatro. A veces necesitas más de 400 imágenes para poder construir una sola imagen. Wow, me parece impresionante todo lo que nos has comentado. Y creo que en base a lo que tú nos has dicho, pues vemos cómo la ciencia avanza al ritmo de sus herramientas. Pero regresando otra vez a la Tierra, pues nos hemos dado cuenta de que tú eres parte de una generación que no solo se queda en una sola etapa de la ciencia, que hace simulación, caracterización, divulgación y te vas hasta el diseño de nuevas estructuras. Y eso es muy valioso y poco común. ¿Qué parte de este proceso disfrutas más? ¿Modelar, interpretar datos, buscar aplicaciones o tal vez imaginar futuros materiales para problemas reales? ¿Qué parte disfruto más? Sí, justo. Yo creo que disfruto mucho la parte de interpretar los resultados. No tanto la parte de las simulaciones, porque siempre, perdón por decir esto, pero o sea, es como que mientras no lo tenga aquí en mi mano, no, no, o sea, es como con la simulación, necesito algo que me ayude a tener respuestas palpables. ¿Cómo me va a ayudar esto? ¿Cómo puedo contribuir con esto y cómo lo puedo construir? Porque ¿de qué me sirve imaginarlo o verlo en una simulación si no lo puedo convertir en realidad? Porque muchas cosas se pueden hacer o decir, pero no todas se pueden hacer en la vida real. Entonces yo creo que es eso. También la interpretación de los resultados, obviamente, creo que es una parte de poner tu investigación en el plano de la Tierra, porque, o sea, ya obtienes resultados, obtienes un montón de números o un montón de imágenes, pero ¿qué significa? ¿Qué es lo que te va a ayudar a descubrir
o a conocer del universo o de los materiales. Entonces yo creo que la parte de simulación en ese caso te podría ayudar a descubrir algo, pero nada es tan cierto como hacerlo físicamente. Que en la parte de simulaciones se confirma o se descarta implementando la parte experimental de esa teoría. Uh-huh. Creo que todas estas investigaciones son un aporte para acercarnos más a conocer lo que está afuera, ¿no? Porque, wow, o sea, estamos hablando de un mundo que nunca hemos pisado en la vida, ¿no? Es como en la Tierra que estamos aquí, cualquier cosa sabemos, ¿no? Que encontramos dentro de, pero ahora estudiar algo afuera que no sabemos, increíble, o sea, creo que todo lo que nos has venido contando ha dado paso para que tú finalmente hayas elegido este tema como tal de tesis y te hayas aventurado a explorar lugares que ni siquiera conocemos. Y yo creo que también es un espacio y importante de invitarles a nuestra audiencia también a que se vaya sumando a realizar este tipo de investigaciones, este tipo de aportaciones. Y a las personas que todavía no han decidido qué seguir, pueden seguir física y poder continuar con la investigación de nuestra ponente de hoy, Angie Dávila. Así que quedan abiertas muchísimas posibilidades en cuanto a la investigación dentro de la física. Mencionando un poquito más sobre lo que es la intuición también como herramienta científica, pues decidir por dónde empezar una simulación, elegir qué propiedad vale la pena explorar, reconocer cuando un resultado, por ejemplo, no huele bien, todo eso no está en los papers, ni tampoco en los scripts de código. Está en la intuición, en el arte de lo invisible que muchos científicos o científicas usan sin nombrar. Porque a veces hacer ciencia es más parecido a componer una melodía que a resolver una ecuación. ¿Cuánto espacio le das a la intuición en tu trabajo científico? ¿Alguna vez has tomado una decisión basada más en lo que sientes que puede funcionar que en lo que dice el cálculo? Sí, tengo que decir que soy culpable. Pero la intuición sí a veces se interpone en lo científico y pues está bien si usas tu intuición y tratas de comprobarlo. Pero o como que intuir algo y decir ya es así y ya. Sin comprobarlo, no. Eso no he hecho. Yo creo que sí, o sea, yo igual concuerdo contigo de que la intuición no es mala, pero siempre y cuando esa intuición lo llevemos también a experimental, ¿no? Y que podamos luego comprobar ya con datos y confirmar que lo que estábamos intuyendo sí era lo que realmente creíamos. Porque no sirve solamente con decir, yo pensé que esto es así y ya, porque tú dices eso es, y muchas veces no es así. Y bueno, hay algo que dentro de Neurona Errante nos gusta muchísimo y es poder conectar lo que es el Ecuador con la ciencia. Es más una pregunta social. Y en base a eso, la pregunta es que en Ecuador las investigaciones en nanotecnología y materiales avanzados todavía es emergente. Desde tu experiencia y desde tus vivencias, ¿qué haría falta para poder potenciar este campo? ¿Dónde ves oportunidades de crecimiento? Yo creo que si Ecuador se lo propone, lo logra y es la construcción de paneles solares y el almacenamiento de energía solar. O sea, Ecuador está en un lugar muy privilegiado que en Europa, en otros países, bueno, tal vez los países cercanos, pero creo que se está desperdiciando el aprovechamiento de la energía solar, porque, por ejemplo, lo que ocurrió hace algún tiempo sobre los cortes de energía y todo eso, si se hubiese tenido reservas de muchos años, imagínate, no sé, si se empezaba en los 2000, digamos, aunque bueno, no, 2010 ya serían 10, 15 años, 14 años de almacenamiento de energía. So, mientras más pronto se empiece, más beneficios van a tener las personas en el futuro. Sé que no es algo muy fácil, fácil es decirlo, pero difícil es hacerlo. Así que es como que otra idea loquita así de gente curiosa. Pero yo creo que mucha gente así como que propone hacer algo así.
y cree que es como que una salida a este tipo de circunstancias, más que todo porque nosotros dependemos ciertamente de los recursos hídricos y eso es lo que a veces no nos funciona. Hay sequía extrema o hay inundaciones o nos secamos completamente. Entonces yo creo que debe existir un poco más de apertura hacia la ciencia por la parte del gobierno, que se dé apoyo a este tipo de cosas. Porque lo que se ha hecho o se quisiera hacer hoy en día es por propósito de uno mismo. Entonces no es algo como que el gobierno te ayude, te dé un financiamiento para poder hacer algo. Y no todas las personas que tienen estas ideas tienen el dinero para poder hacerlo, porque hay que recalcar que es muy caro. Entonces, yo creo que eso es en lo que se podría ocupar. Por ejemplo, el grafeno ayuda directamente como es un material conductor. Es caro, es verdad, pero va a ayudar mucho en la parte de la elaboración de paneles solares y al almacenamiento de energía. No solamente usando paneles de silicio, que es los que existen hoy en día, pueden rendir mucho mejor los paneles de grafeno. Entonces, bueno, esa es la respuesta que puedo compartir sobre esto. Uh-huh. Justamente lo que mencionabas, ¿no? Que sería bonito que tal vez dentro de Ecuador exista un fondo destinado para investigaciones que aporten, ¿no? Al país dentro de. Sin embargo, tal vez hay otras investigaciones que se estén potenciando, que se ha visto, pero pues específicamente en esta rama con lo que nos has contado, sí haría falta, ¿no? Y esperamos que muy pronto también podamos ir desarrollándonos poco a poco y se abren más oportunidades de ciencia dentro de Ecuador, porque si bien es cierto, muchos de nuestros compañeros también han tenido que irse a otros países donde han presentado sus proyectos, les han dado la investigación y está ocurriendo como esa fuga de cerebros, como quien dice, que se fueron, investigaron, hicieron su proyecto, pero este proyecto no está dentro de Ecuador, está en el otro país porque ahí sí hubo oportunidades, porque ahí sí les apoyaron y muchas veces luego estos proyectos nos venden acá nuevamente a Ecuador y bueno, existe un bucle por ahí que no debería de existir, pero pasa. Pero bueno, cambiando un poquito de tema y dentro de unas dinámicas que para mí es una de las favoritas también, y creo que para toda la audiencia también que nos está escuchando dentro de Neurona Errante y dentro de este episodio en específico, es la pregunta del invitado anterior. Anteriormente te cuento que tuvimos la presencia también de Dayana Espinosa, que nos habló un poco de lo que es la geología. Y ella te dejó una pregunta especial que nosotros tampoco la hemos visto. Hoy las vamos a revelar. Y la pregunta que justamente nos dejó nuestra invitada anterior es, ¿qué le dirías a una joven que duda si puede convertirse en científica? Qué bonita pregunta. Bueno, lo que yo le puedo decir es contarle mi experiencia en primer lugar, de que yo dudo hasta de mi sombra. Y siempre es como que en muchos momentos de mi carrera pensé en que cómo yo voy a hacer eso, qué hago aquí, cómo llegué aquí. Entonces, muchas veces esa pequeña vocecita que está ahí en tu cabeza te dice, no, no eres capaz, tienes que salirte de eso porque eso no es lo tuyo, pero hay algo, siempre hay otra vocecita muy, muy más adentro, muy al fondo, que te dice que estás por el buen camino y todo es posible. Entonces, a pesar de los errores, a pesar de todas las cosas que pueden salir mal, tal vez alguna nota que te baje la autoestima o que pienses que no tienes el potencial para poder hacer algo grande, solo les puedo decir que le den tiempo al tiempo y que si quieren hacer algo, lo hagan, porque nunca van a saber los resultados o nunca van a saber si realmente son buenos para hacer eso, si no lo intentan. Si solamente lo piensan en su cabeza como que, bueno, no, yo creo que no mismo se puede, no quiero, no soy capaz, pues el poder de la mente es muy, muy, muy fuerte y se van a sentir así. Y a mí me pasó muchas veces. Entonces, no lo hagan.
en vez de decirse esas cosas, deben cambiar su diálogo interno y decirse a sí mismas que ustedes pueden y que pueden lograr hacer todo lo que se propongan. Y la idea más loca que tengan, por más sin razón, puede ser una solución a algo que tal vez a otra persona le interese. Por eso es bueno compartir con sus profesores, preguntar para que puedan ir realizando proyectos. No necesitas estar en quinto semestre ya a punto de graduarte para empezar a hacer algo, porque puedes hacerlo desde ahora mismo si estás en primer semestre, segundo semestre. Lo único que sí necesitas es motivación. Y bueno, eso es lo que les puedo decir. Nunca se desanimen, nunca se rindan, nunca piensen que las cosas son imposibles. Se los digo yo que me han pasado un montón de cosas. Entonces, traten de cumplir sus sueños, nunca dejarse llevar por el no voy a poder hacer algo, porque sí pueden, solo que no lo intentan. Y eso. Sí, qué bonita reflexión que nos dejas y pues muchas veces pasa que muchas de las personas decimos, no, es que tenemos miedo de intentar algo. Pero hay una frase que a mí me gusta muchísimo personalmente y es que intentan las cosas así tengan miedo. Porque como dijo Angie, no sabemos después qué va a pasar y al final no podemos quedarnos con la duda de, ¿será que sí lo logré? ¿Será que no lo logré? Sino hay que intentarlo y hay que sacar energías y también tratar de quitarnos esa voz interior que nos dice no puedes, no eres capaz y reforzar esa voz que nos dice sí, todo es posible. Tal vez no sea el camino fácil, es verdad, pero sí puedes llegar al objetivo que te propongas. Y bueno, finalizando ya este episodio, creo que ha sido personalmente muy divertido, hemos aprendido muchísimo y más de la guía de Angie Dávila, nuestra invitada especial en el día de hoy. Y pues hoy confirmamos que lo invisible no es sinónimo de inalcanzable, que la ciencia moderna no se construye solo con aparatos sofisticados, sino con preguntas valientes, intuiciones afinadas y mentes que se atreven a imaginar antes de tener certeza. Descubrimos que una hoja de carbono delgado como una idea puede sostener tecnologías del futuro, que hacer ciencia desde Ecuador, desde Latinoamérica, desde cualquier borde del mapa, no es una desventaja, es una oportunidad para mirar desde otro ángulo, para romper moldes, para proponer caminos nuevos. Y que cuando se confinan la física, simulación, astronomía y humanidad, no solo se obtiene conocimiento, se obtiene visión y con visión nace la posibilidad de transformar el mundo. Así que Angie, queremos agradecerte por haber compartido no solo lo que haces, sino cómo piensas, cómo imaginas, cómo intuyes, por demostrarnos que una científica no es solo quien calcula o publica, sino quien cuestiona, conecta y proyecta. Gracias por mostrarnos que pueden modelar materiales, pero también modelar futuros. Así, decía que si querías dar unas palabras finales de despedida. Bueno, que me ha encantado estar aquí. De verdad, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, si es que tienen más preguntas sobre algo que se conversó en este podcast, pueden pedir mi contacto a Mabe. Entonces yo estaré gustosa de responderles y que, como mencionó Mabe, háganlo incluso si tienen mucho miedo. Que el pánico o la ansiedad no les detenga para cumplir sus sueños, porque verán que en ese momento solamente sienten miedo, pero el resultado de saber luchar y poder sobrellevar ese tipo de situaciones va a traer solamente cosas buenas y nada de lo que piensan que está pasando algo malo no es como parece. Y gracias, nos vemos. Gracias, Angie. Finalmente nos despedimos con esta frase de que la ciencia no es una respuesta, es una forma de estar en el mundo. Una brújula para quien no teme perderse, una invitación constante a ver lo que aún no vemos. Así que mentes inquietas, sigan errando, sigan preguntando y sigan explorando. Nos vemos en el próximo episodio de Neurona Errante. Chao.